Unimed Podcast. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Unimed Podcast. Hoy, en martes de Intersociedad, soy María Ángel Duque, estudiante de Ingeniería de Producción, y hoy exploraremos la enseñanza de la historia en la educación superior y cómo las instituciones están adaptando métodos, contenidos y evaluaciones para formar a los futuros profesionales. El día de hoy, y con mucha emoción, me acompaña la profesora Yanni Lobo. Bienvenida, Yanni. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad. Bueno, Yanni, cuéntanos más sobre ti. ¿Qué quieres que te cuente? Bueno, todo, tu carrera, de dónde nació este amor por la enseñanza. De la historia, mira, en bachillerato yo comencé mi amor por la historia, ¿ok? Ahí tuve muy buenos profesores de historia, pero específicamente tuve una profesora que fue la que, digamos, por la que decidí estudiar educación, mención ciencias sociales, que es una historia y geografía. Incluso estudiarla en la UCAC, porque ella muy buena, motivó muchísimo, me enseñó a investigar. De hecho, mi primera monografía fue sobre el 18 de octubre de 1945, se la entregué, ella quedó muy conforme y yo sentí que ese era mi camino. Entonces decidí estudiar, igual que ella, en la UCAP, Educación, Mención, Ciencias Sociales. Comencé a trabajar en el tercer año, enseñando en Fe y Alegría, enseñando en educación media, y bueno, de ahí hasta acá van como unos 22, 23 años aproximadamente enseñando historia. Siempre me gustó la historia y siempre me gustó ver mapas, conocer qué había ocurrido, pero fue fundamental el bachillerato. O sea, la calidad de ese bachillerato y la calidad de los profesores de historia que tuve fue sustancial. Qué bueno, me alegra muchísimo. Creo que, y bueno, uno muchas veces no le da tanta importancia a ciertas cosas que uno ve en bachillerato, pero muchas veces profesores y experiencias te marcan, pues. Sí, a mí María Soledad Toro fue quien me marcó, fue mi profesora de Historia de Venezuela. ¿Y qué específico? Con el nombre y el apellido. Sí, María Soledad Toro. Además, cuando entré a la universidad en la carrera, muchos de los profesores que me dieron clases fueron compañeros de ella de clase. Wow, ok. Y incluso una persona que casualmente se jubiló ayer de la UCA, el profesor Manuel Doniz, había sido profesora de ella y él me pidió continuar el trabajo que yo le había entregado en mi primera materia con él, que fue un seminario de historia. Entonces hubo como esa familiaridad que me acercó más a la carrera, a la universidad, y de ahí en adelante, bueno, uno va haciendo el camino, pues. Y de todas las historias, ¿cuál es la historia que más te gusta? Me gusta muchísimo explicar la historia moderna. A mí me gustan todas, y te digo como nos decía Doniz, si a nosotros nos dan una máquina del tiempo, uno abusa de la máquina del tiempo, pero tengo inclinación a la hora de explicar y de estar en aula por la historia moderna. Wow, qué interesante. Ok, ¿qué es para ti la enseñanza de la historia y cómo se aplica en la educación superior? Bueno, fíjate, más que para mí qué es la enseñanza de la historia, voy a aprovechar esa buena pregunta para explicar algo en lo que estoy metida desde el 2019 con todo para acá. No es que antes no, pero el 2019 lo estoy haciendo de manera científica. Es que actualmente, digamos, hay un movimiento desde finales del siglo XX a estos primeros 20 años del siglo XXI en torno a la enseñanza de la historia. En muchos países, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Países Bajos, de entender la enseñanza de la historia como una ciencia social, no una simple didáctica, ¿ok? No se trata de hacer recursos, ni de hacer una clase con, qué sé yo, con un Lego, por decirte algo, ¿no? Okay. Sino de entender que esta enseñanza de la historia es una ciencia que se sustenta en el entendimiento de la conciencia histórica y que esta es la base del aprendizaje. Y de entenderlo como una ciencia que está más cerca de la teoría pura de la historia que de la pedagogía. No estoy negando que uno usa recursos didácticos, recursos para el aprendizaje, se usan, pero no es la finalidad. La finalidad es darle un método, un camino a esta historia, a esta disciplina, porque al final la historia es el estudio científico del pasado, es el pasado problematizado, ¿sabes? No es una anécdota, no es un cuento que te van a echar, es un estudio científico y la enseñanza como la entendemos
o la estoy entendiendo, la estoy trabajando yo apoyada en otros historiadores, como John Russen en Alemania, la profesora Liliana Mayoni en la Universidad de Washington, el profesor Mario Carretero en Argentina, el profesor Miralles en España, de Joaquín Prats, la profesora Carla von Boxtel en Países Bajos. La forma en la que la estamos trabajando es darle rigor científico a una enseñanza que conecte con tu conciencia, es decir, con tus recuerdos racionalizados. Darle, como decía Peter Seiha, un razonamiento histórico, que la competencia por excelencia sea desarrollar el razonamiento histórico, que es muy distinto a lo que se ha venido haciendo en didáctica de la historia. Okay. Y un poco también romper, y discúlpame la anécdota que sé que no vas a saber porque eres muy joven, pero aquí en Venezuela hubo muchos años un programa de un actor llamado Miguel Ángel Landa que se llamaba Bienvenido. Ese programa iniciaba con una canción que reza una pequeña parte así como que nos pondremos de cabeza y hablaremos al revés con tal de entretener. Intento pensarlo como... Sí, pero para entretener. Y muchas veces entonces la exigencia desde afuera hacia la disciplina historia ha sido que sea anecdótica, que sea agradable, que sea un cuento. Entonces casi que tienes que hacer lo que dice la canción. Okay. No es entretener. Y mucho menos en educación superior. En educación superior nos vinculamos con la investigación. Entonces es una disciplina con todo rigor científico que busca que tú desarrolles las bondades que te ofrece la historia. Plasticidad intelectual, ¿verdad? Flexibilidad cognitiva, discernimiento, comprensión y ética, entre otras bondades que te ofrece. Entonces esto es algo que tiene más de 20 años, pero es una nueva forma de entenderlo. ¿Y cómo sería para un estudiante que quiere estudiar esta ciencia? ¿Cuál sería el mejor método de estudio? Porque, o sea, guiándome por eso, yo por lo menos como ejemplo que estudio ingeniería, muchas veces estudiaba era con videos. Porque claro, entonces no entendía cómo se hacía, en el libro como que no me explicaban bien, y muchas veces leyendo el libro lo leía una y otra vez, y yo decía, Dios mío, ¿cómo es que no me entra? ¿Será que tengo que hacer así? No, es que no se trata, ¿cómo te explico? El trabajo es del docente. Okay. El docente es el que tiene que explotar el razonamiento histórico en el muchacho o en el joven, ¿ok? Ojo, yo lo trabajo a nivel superior, pero esto es válido desde la primera infancia en adelante. Entonces, hay un método que diseñó el profesor Peter Seiha en Canadá, falleció recientemente, que tiene una serie de pasos. Entonces, cuando tú vas a la clase, tú debes de tomar en cuenta estos pasos para lograr el razonamiento histórico en el estudiante. 1, la relevancia histórica del tema y la pertinencia del tema. 2, usa fuentes primarias. Debes usar fuentes, conectar a los muchachos con la fuente. 3, en el mismo entorno del tema, debes dar espacio para que ellos puedan identificar cambios y continuidad en el tema. También el siguiente, las causas y consecuencias, pero no lo veas como nos dicen o nos decían a nosotros en los exámenes de media. Enumera las causas de la Primera Guerra Mundial. No, así no es. Una de las causas se sabe de que la Primera Guerra es el asesinato del archiduque, perfecto, pero hay más que eso. Hay todo un clima preguerra, hay todos unos antecedentes que hay que analizar. De eso se trata, ese aspecto, análisis y consecuencias. No es enumerar, no es algo tan sencillo. Okay. Es un trabajo arduo del profesor. Y los dos últimos serían la perspectiva histórica que le deja al tema y las consideraciones éticas que te permite trabajar el tema. Él esto lo estudió, lo aplicó muchísimo y ha dado buenos resultados porque te conecta con lo que es la conciencia histórica colectiva. Okay. Wow, no es que no vamos a usar el video, no es que no vamos a usar la película, pero que eso no es lo sustancial. No con eso resuelvo el análisis histórico. Okay. Pero sí sirve como ayuda. No, es necesario y hoy en día más. Sí. ¿Qué habilidades críticas crees que deberían desarrollar los estudiantes de historia para afrontar retos profesionales modernos? Sin duda el razonamiento histórico, entender y desarrollar la conciencia colectiva, y yo me atrevería a decir incluso que la cultura histórica,
pero no la cultura histórica entendida como el cúmulo de conocimientos históricos. Es decir, yo sé mucha historia. No. Yo creo que uno nunca termina de aprender. Hay tanto conocimiento en el mundo que realmente por eso es que dicen que uno no termina sabiendo todo. Y la historia es inabarcable. Sí, o sea, realmente, además. Y a nivel superior, aunque quieras enseñar todo, es imposible. No, es inabarcable. Eso hay que tenerlo claro a la hora de hacer un diseño curricular. Tienes que concentrarte en lo que es, porque es inabarcable, totalmente. Entonces. Ok, buenísimo. ¿Cómo las universidades pueden equilibrar la profundidad del conocimiento histórico con la empleabilidad de los egresados? Bueno, lo que pasa es que son dos cosas. La empleabilidad es un factor que es un hecho que tiene múltiples factores. Ahora, claro, cuando tú haces un diseño curricular, ese es un punto importante, o sea, que le vas a ofrecer a los muchachos, ¿dónde está el mercado de trabajo de los muchachos? Pero la profundidad no va a depender de la empleabilidad, sino de la necesidad particular de cada carrera. ¿Okay? Cada carrera es la que te va a dar la necesidad del conocimiento histórico, y la profundidad se la vas a dar tú en el aula, de acuerdo a lo que necesites, o como dice Seija, a la relevancia histórica. ¿Okay? Te pongo un ejemplo. Teóricamente un ingeniero civil no debería ver una historia. Digamos, si lo pensamos así, o sea, como... No, yo siento que sí, porque... Claro, tiene que aprender de dónde nació el concreto, de dónde vienen las primeras estructuras, de dónde salieron los primeros aviones. Claro que tiene que saber, o sea, desde mi punto de vista sí tiene que saber de historia. Eso es un buen punto. Okay. Sin embargo, yo te diría que de repente no, o de repente sí, pero yo pudiera ofrecerte algo mejor, que en lugar de saber dónde nace el concreto, que sería algo contextual, yo te pudiera ofrecer entonces a un ingeniero civil un seminario de historia de los carreteras y caminos de Venezuela. Que aquí, sí, también le serviría muchísimo. Aquí en la universidad tenemos al experto en el área, que es el profesor José Alberto Olivar. ¿Me entiendes? Entonces pudiera ofrecerte ese seminario y tú me dices, bueno, pero con eso le van a dar un mejor empleo. Mira, hay otros factores que intervienen, pero yo te aseguro que ese muchacho está más competente que cualquier otro. Porque tiene mucho más conocimiento. No solamente conocimiento, competencia. El razonamiento histórico te da competencia, que te ayudan a desarrollarte en otras áreas. ¿Y qué competencias buscan hoy en personas que estudian esta ciencia? ¿Cómo? ¿Qué competencias buscan hoy en personas que estudian esta ciencia de la historia? El de la historia, necesitamos personas que piensen históricamente, flexibles cognitivamente, empáticos, y sobre todo que hagan discernimiento, reflexivos, porque esas son las competencias y bondades que te ofrece la historia. Y cuando te refieres a discernimiento y reflexivo, es compararlo a la situación actual mundial y ver qué se puede mejorar con la historia del pasado. Claro, fíjate tú, la enseñanza de la historia desde esta perspectiva busca que ese pasado se haga presente, lo puedas entender en tu presente, con miras a un futuro, pero no un futuro de bola de cristal, ¿sabes? De adivinar, sí, claro. No, sino de construir un futuro. O sea, no es simplemente conocer el pasado, entenderlo, es entender al presente y mirar hacia un futuro. Ese es nuestro objetivo, y en ese sentido concuerda con lo que me estás diciendo. O sea, eso es lo que buscamos. Mira, es muy interesante porque no pensé que buscaran algo así tan específico de buscar en pensarlo como en la actualidad, sino que pensé que era como más de qué tanto conocimiento podía saber la persona, digamos, el aspirante a un empleo. Asumí que era así antes de escucharte, dije, por si acaso. Eso es lo que estamos tratando. Sí. O sea, eso es lo que estamos tratando. No es solamente conocer el pasado, eso es una parte interesantísima, muy buena, y que te va a servir, sin duda. Pero hay algo más allá que te ofrece la historia. Sí, muy bueno. ¿Qué estrategias pedagógicas han mostrado mayor impacto en la retención y comprensión de contenidos históricos complejos? Y mira, esta también la necesito yo, porque a veces necesito estudiarme algo y a veces me cuesta muchísimo. Pues fíjate que te voy a decir dos cosas allí. Lo que sí tenemos claro son las que no sirven. Como por ejemplo, los cuestionarios. ¿Los cuestionarios cómo? Los cuestionarios básicos que te obligan a aprenderte una fecha no nos sirven. Han dado pésimos resultados. Han dado, pero pésimos. Las cronologías, que son distintas a las líneas de tiempo y muchas veces se confunden. Son dos cosas distintas. Las líneas de tiempo sí, las cronologías no. Pero te doy un dato más. La profesora Liliana Mayoni
el profesor Baumschlager, ellos determinaron en varios estudios que replicaron en España que no es la estrategia la que te da la mayor comprensión y la que te ayuda, es el trabajo docente. Y esto pareciera obvio, sí, bueno, necesitamos el docente, sí, pero lo tenemos en datos. El trabajo que el docente haga con la estrategia, con los estudiantes, según las características, es la que te da mayor comprensión y te ayuda más en el tema. De manera que la parte gruesa la tenemos nosotros en el aula. No vamos a ser anecdotarios, aunque podamos contar alguna anécdota. Vamos a un trabajo disciplinario y científico. Pero estrategias hay muchas y todas pudieran ser útiles si la aplicas bien. Porque el cuestionario incluso por sí solo no es malo. Pero hay que tener funciones. Hay un trabajo de historia... O sea, no es la estrategia, sino directamente el profesor. Como lo de no es el caballo, sino el jinete. Quien lo lleva. Ok. Quien lo lleva. Las estrategias por sí solas no hacen el milagro. No porque te presentes con el mejor recurso vas a lograr eso. Okay. El recurso más elemental, el más antiguo, el más viejo o el más nuevo te va a servir siempre y cuando sepas el norte de la clase y lo que tú quieres lograr y hagas una buena labor docente. Y ahora que mencionas eso, ¿para ti cada clase tiene un norte diferente? ¿O los intentas llevar todos como a tu manera para justamente llegar a los estudiantes? Es que cada grupo es distinto. Cada grupo es distinto, pero también cada interés es distinto. No es lo mismo el curso que yo tengo ahorita en Relaciones Internacionales 1, el enfoque, porque ellos es una historia especializada, ese enfoque a los cursos que yo he tenido en comunicación social, a los cursos que he tenido en profesores de historia, o sea, claro, son distintos. Sí. Y las estrategias pudieran repetirse, pero los enfoques y las formas son distintas. E incluso dentro de cada grupo, por ejemplo, estudios internacionales, te aseguro que el próximo será muy distinto a este. Y ahí debes tener esa flexibilidad de hacer los ajustes curriculares necesarios. Y qué duro, porque muchas veces no valoramos como que el trabajo que hacen los profesores que más te hacen llegar el contenido. Porque, o sea, yo asumía que simplemente era como una misma metodología. Ok, me sirve esta metodología y simplemente le iban como, digamos, replicando una y otra vez. Y ahorita que tú me lo comentas, que cada grupo es distinto y tú te tienes que adaptar a cada grupo y además adaptar tu contenido y además de eso, adaptar que sea una estrategia para que les llegue rápido. No rápido, para que les llegue bien. Okay. Pero también tienes exigencias que cumplir. Tienes que cumplir un programa, no te puedes desviar. Por eso. ¿No? Pero es que en general el trabajo docente es poco valorado. Ojalá entendieran todo lo que uno hace. Y a veces tú ves los memes que dicen, bueno, trabajo 18 horas allá para 2 horas aquí. Eso es verdad. Eso no es mentira. Y en este nivel, además, tienes que combinarlo con la investigación porque es necesario. O sea, y cuando tú estudias es que te das cuenta. Tú dices, necesito un aula donde decir todo lo que he aprendido. Sí, ¿sabes? Claro. Necesito un aula. Y el aula se repotencia. Es muy bonito ver los estudiantes cómo se emocionan, cómo les da gusto y hasta tú sientes como que ellos tienen cierto orgullo cuando tú estás estudiando y tienes cosas que decirles de tu parte. O sea, yo he vivido eso y de verdad que es bonito. Es bonito, esa es la palabra. Y ahora hablando de tu trato con los estudiantes y de todo, y de, digamos, todo ese manejo como docente, ¿cómo evalúas de manera justa y rigurosa el aprendizaje de la historia? Quizás más allá de un examen. Bueno, aquí te voy a decir algo. El examen no hay que satanizarlo. No lo estoy satanizando, pero sé. Capaz, o sea, como me estás diciendo que no hay que llevar la historia a una pedagogía, porque es una ciencia, pero ¿cómo lo evalúas más allá de un examen? Claro, fíjate, un puntico nada más con el examen y te explico algo. Okay. Fíjate tú, en la vida hay situaciones que no las puedes planificar. O sea, tú tratas de tener todo planificado, supuesto. Pero hay cosas que te salen problemas de repente, en donde tienes en tiempo finito que dar tu mejor respuesta. Sí. Eso es un examen. Entonces, cuando yo te hago un examen en el aula, no solamente te estoy pidiendo lo que aprendiste de la clase, también te estoy preparando para que en un tiempo finito, con tus mejores conocimientos, hagas lo mejor que puedas por resolver eso. Claro, y ya como un profesional, que es diferente. Y como un profesional. Entonces, es un entrenamiento también. Por eso digo, no hay que satanizarlo. A mí me gustan los exámenes. Ahora, hacer un buen examen es complejo. Y también un examen bueno se ajusta al grupo. ¿Ok? Apartando este tema de los exámenes, una evaluación justa
parte de la idea de que todo proceso de evaluación es reflexivo. Ok. ¿Ok? Tiene que ser formativo, por supuesto hay una parte sumativa, pero hay distintas formas de hacerlo. Hay un punto importante para el razonamiento histórico, que es la coevaluación. Y la coevaluación no es, tú haces el examen, yo te lo corrijo y te lo corrige tu compañero y nos pasamos el examen. No. Ok. Así se ha entendido, pero eso no es eso. Ok. La coevaluación es el feedback que podemos tener en plena evaluación. El lunes tuve mi primer examen con este curso de estudios internacionales, que es muy bueno, además les mando saludos, muy bueno este curso de Historia de las Relaciones Internacionales 1. En el examen oral, pues había mucha incertidumbre, era el primer examen, mucha inquietud, una profesora nueva, toda la carga que tiene. Pero cuando iban respondiendo y yo les repreguntaba y ellos se pensaban qué era lo que estaba haciendo, hasta el punto que en más de un caso les dije, bueno, mira, no te puedo poner el 20 porque no me hablas en lenguaje técnico. Claro. Cuando ellos retoman y empiezan a hablar, me dicen, tienes razón, y hay un reconocimiento y hay una reflexión sobre su propia respuesta, ahí hay coevaluación. Y eso es una forma más justa de evaluar. Yo creo que yo no podría porque diría, o sea, suponiendo que me dices esa corrección, yo diría, ¿qué fue lo que dije en ese examen? Siento que Pero me entonces quedaría como pensando. No, pero asumes entonces que hasta ahí llegaste. Claro. Y que está bien. Y esa es tu reflexión. Por supuesto, esto no aplica en todos los cursos, sobre todo en los cursos numerosos. No Claro, aplica porque sí. es difícil, se te va el trimestre en eso. Pero hay otras estrategias que puedes hacer y la justicia no viene por la estrategia, sino en cómo la aplique. Una buena técnica bien diseñada es justa. Ok, buenísimo. Y con esa técnica, ¿qué papel jugaría la investigación y la enseñanza para la formación de los próximos historiadores? Muy importante. Primero porque esta enseñanza de la historia está más dedicada a todas las disciplinas menos historia. Ok. Porque ya propiamente el aprendizaje de historia sí es necesario, pero es más disciplinado en el área. Esto aplica a todas las demás carreras, ¿ok? A toda cómo podemos enseñar historia. En algunas más, en algunas menos. Pero la investigación es necesaria. O sea, la investigación a nivel superior es lo principal. Y sobre todo, en Venezuela, esta corriente en la que yo me he tratado de meter no está desarrollada, ¿ok? Aquí la tendencia es o a nivel de recursos para el aprendizaje o a nivel de aproximaciones teóricas y trabajos didácticos en pro de muchachos de la educación media, como las olimpiadas, cosa con la que no combino, pero no hay una línea de investigación como la hay en Brasil, como la hay en Argentina, sobre la enseñanza de la historia bajo estos términos. Entonces es necesaria, es fundamental, es vital. O sea, si no tienes investigación aquí a este nivel, no logras mucho. Y en esos casos que estos estudiantes no realizan la investigación y entonces suceden estos problemas de ética que enfrentan las enseñanzas, no solo la de tu área, sino yo diría que todas las áreas hoy en día con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con que ya todo lo tienes a la mano y que a la vez no puedes, ya que a la vez muchas veces esa información no se filtra por completo, entonces no es una información muy válida. Entonces, ¿cómo manejas esos retos con estudiantes que utilizan esto y que además te dicen como que, ay, pero yo lo vi de esta fuente, y tú ves como que la fuente no es nada confiable? Claro, fíjate, la diferencia entre un estudiante de media y uno de universidad es la investigación. Ok. O sea, el universitario tiene que investigar. Hoy en día lo que tienes que enseñar es las herramientas para investigar. O sea, no puedes descartar el internet, no puedes descartar la inteligencia artificial. Tienes que enseñar a, digamos, decantar cuáles son las fuentes válidas y cuáles no, cuáles puedes usar y cuáles no. Eso es lo que tienes que hacer, pero hay que hacerlo. Es difícil, no siempre se logra, pero por lo menos tienes que iniciar el camino. Son 4 años para que todos los profesores tenemos que hacerlo. Sí, o sea, claro. No es que en un trimestre yo voy a lograr la competencia completa, ¿no? En este curso ellos van a trabajar un tema que tienen que investigar por voluntad propia.
Claro. y sus fuentes, pero están investigando. Ahora, también la investigación nace del docente, o sea, es necesario que el docente tenga la investigación, que pueda publicar, que pueda hacer trabajo. No soy el mejor ejemplo en cuanto a esto, pero es lo que hay que hacer. Ok. Y una pregunta más, un pelín jocosa. Okay. ¿Has llegado a ver estos estudiantes que utilizan inteligencia artificial en trabajos? O sea, ¿lo notas? Sí. ¿Y cómo lo notas? O sea, siempre he tenido la duda de cómo lo notan los profesores. No, fíjate, lo que pasa es que tú te tienes que preparar previo al trabajo. Ok. O sea, tú vas a mandar a investigar, qué sé yo, las letras negras. Ok. Tú tienes que ver qué fuentes a la mano tienen ellos y por dónde van a ir primero. ¿Me entiendes? Claro. Por ejemplo, con los más chiquitos, media, oye, cuando empezó el tema Wikipedia, uno les mandaba a investigar y primero uno iba a Wikipedia a ver qué iban a escribirte. Esa es una de las maneras. Seguramente hay quien ha pasado agachado y no te has dado cuenta. Pero en la redacción, la forma de escribir, y un muchacho que ya tú tienes en el salón y que no te es capaz de dar una respuesta oral y de repente te aparece escrito, Está sospechoso. está sospechoso totalmente, porque en el aula tú los conoces. De repente los cursos que yo tenía hace 18 años, de 120 alumnos, conocía 20, 30. Claro, sí, es porque difícil, eran demasiado. demasiado. Y hoy en día pasa, debe pasar, no me ha pasado recientemente, pero seguramente pasa en alguna materia. Es difícil, es complejo y es un trabajo muy duro para el docente. Pero ahí es donde tienes que establecer criterios de evaluación muy puntuales, muy claros, para no perder el tiempo, porque cuando tú comienzas a leer esa cosa estás perdiendo el tiempo. Claro, sí, totalmente. ¿Y qué consejo práctico le darías a docentes actuales que están iniciando en una experiencia de enseñanza en historia de educación superior? Mira, yo diría dos cosas. La primera, que dejemos de ver la historia como una materia que sirve para dar contexto. Es decir, yo estudio administración, yo necesito ver la historia de Venezuela como un contexto para arrancar. No, la historia ofrece más y puedes hacerla especializada. Un licenciado en administración, yo preferiría, aquí ya la lengua se me enreda, ofrecerle un seminario de historia empresarial. Ok. Preferiría eso que una repetición de la historia de Venezuela de bachillerato. Claro, yo sé que muchas veces se busca subsanar fallas del sistema en media, pero en la universidad no podemos hacer todo y tenemos otras prioridades. Podemos subsanar, podemos dar herramientas para que ellos mismos corrijan, pero es más necesario enfocarte en la disciplina y darles otras competencias. Ok. Última pregunta, y te voy a hacer una pregunta más, también jocosa de nuevo. Okay. Y para esto te voy a echar un cuento para que entiendas por qué te hago esta pregunta. En bachillerato, cuando yo veía ciencias sociales, me pasaba mucho de que en ese momento era como geografía, historia, y no me acuerdo muy bien cómo era el nombre de la materia. Entonces Formación ciudadana. Creo que era algo así. Entonces veíamos la Revolución Francesa, veíamos historia de Venezuela, veíamos de todo. Entonces siempre pasaba que un compañero se quedaba dormido. Porque entonces yo no sé si era la manera en la que la profesora daba clase, o si es que su tono de voz le daba sueño, o si el muchacho no dormía, pero siempre que volteábamos, la profesora estaba así y decía, despierten voy a poner un nombre, por ejemplo, despierten a Juan Daniel, por favor. Entonces Juan Daniel estaba así. ¿No te ha llegado a pasar que en alguna clase, en serio? Sí pasa. ¿Y cómo manejas esa situación? Pero es que tienes que entender algo, porque a ti te gusta la historia y tú la quieras hacer de la mejor forma, siempre va a haber alguien que por ningún motivo la va a querer. Sí. ¿Me entiendes? Y tienes que entender esas diferencias. Claro, quedarse dormido es un irrespeto, pero ojo, también pasa, por ejemplo, cuando tú le das clase a adultos que trabajan, llegan el sábado a clase, son maestros, tú dices, se está quedando dormido, pero está agotado de la semana. O sea, lo más que sí. le puedo decir, mira, párate, ve afuera y regresa. Hay de todo. También está el flojo por naturaleza, que se te va a dormir y no le importa. Entonces, mira, está rico el sueño. Juan Daniel era flojo, para que tengan en cuenta. O sea, eso pasa. Sí, y es parte de las características de cada curso. Y Okay. Cuando uno está joven, molesta. Cuando yo comencé a los 22 años en la universidad, y no enseñaba historia, sino enseñanza de la historia. Eso me molestaba. Pero después
todo va madurando, todo va, te va- No, y creo que uno se va poniendo también en los zapatos de otra persona a medida que pasa el tiempo, de que, por lo menos como lo decías de las personas adultas, claro, debió haber tenido una semana tan dura que llegó, empezó la clase de historia y empezó así a cabecear. Y muchas veces uno como estudiante no duerme por temporadas de exámenes, entonces uno entra en una clase y dice, oh no, me voy a quedar dormida. Sí, sí, y tú debes entender eso, o sea, son cosas que también Y se salen de nuestras manos. y que no siempre, entonces ahí vuelvo a lo que te dije hace rato, no porque alguien se te esté quedando dormido, entonces tú te tienes que parar de cabeza y hablar al revés Claro. para hacer, no, o sea, tú tienes tus objetivos, tu meta, tu enfoque, y bueno, hay de todo en la vida. Ahora hagamos una dinámica, Jan. Ay, Dios. Para que te diviertas un ratico. Esto Y está esta difícil. dinámica se llama Mi clase de historia ideal. Ay. En esta dinámica te daré varios temas de historia al azar. Y tú deberías planificar o realizar una clase ideal para estudiantes universitarios. Ah, pero ya va, con calma. Claro, con No, calmita. bueno, pero te estoy diciendo que cada clase va a depender de un grupo, así que, bueno, me imaginaré algunas cosas que pudiera aplicar, pero desarrollar Bueno, la imagínalo clase capaz con el grupo que tienes actualmente, que mencionaste que era muy bueno. era muy bueno, y también he tenido a lo largo de estos años he tenido cursos muy buenos, alumnos que quiero mucho, algunos han sido mis compañeros de trabajo después, no en la universidad, en otros trabajos que hemos tenido a nivel gerencial en el área de prensa. Y bueno, y muchos alumnos, y quiero aprovechar, que me han ayudado con mi tesis como traductores, porque cuando yo hablo con los neerlandeses o los alemanes, no he podido hacerlo yo, son mis alumnos que me han grabado con el conocimiento que ellos tienen del idioma y de esto, de los audiovisuales, que me han ayudado para poder entenderme con todos esos profesores. Entonces, gracias. Imagínate esos grupos para hacer Seguro. esta clase. Ok. Y podrás decirnos qué actividades se te ocurren en el momento y cómo, de manera breve. Y Oye, todo esto en 60 segundos. Ojalá se me ocurran. Rapidito. Ok. El primero, la Revolución Francesa y sus protagonistas. Ahí sí, siempre he soñado con el capítulo de Mi Bella Genio, de poderlo pasar en un aula donde Jenny manda al mayor Anthony Nelson, lo manda al pasado, a la plena Revolución Francesa, y entre los personajes aparece Francisco de Miranda. Eso sería tremendo plus arrancar No, la y Revolución Francesa, Rompería el hielo totalmente, porque uno diría, ¿qué hace Francisco Miranda aquí ahorita? que además participó, pero que entonces Mi Bella Genio, un programa de mediados del siglo XX, sería interesante, nunca lo he logrado, pero bueno. No, yo le voy a contar esto también. Yo doy clases de inglés. Ok. Entonces, generalmente mi contenido no es tanto hacia la ciencia, sino a la pedagogía. Ok. Porque quiero que lleguen los estudiantes. Entonces, cuando lo leo, yo me imaginé fue disfrazándome de la foto esa emblemática que aparece con la bandera y la mujer así. Y yo y que, buenos días muchachos, hoy vamos a hablar de la Revolución Francesa. Válido también, válido también. Ok. Ajá, ¿qué harías? Esta me gusta porque me gustaría saber tu punto de vista. Para la independencia de Venezuela. Ah, mira, eso es un tema muy importante. Ahí sí me voy a... Bueno, hay muchas cosas por hacer, te puedes disfrazar, lo que sea. Me gustan los documentos. ¿Por qué? Porque uno de los puntos claves que no te he mencionado de cuando tomé este camino ya formalmente fue una entrevista que yo vi de un periodista asegurando que el 19 de abril se firmó el acta de independencia de Venezuela. Entonces, cuando tú ves esas cosas que te pegan el grito, dices, ¿qué es esto? Dices, tengo que retomar cómo enseñar esto. Claro. No fue mi alumno, para nada, ni de la universidad. Pero no, entonces las actas de todo el proceso de independencia, los documentos, te ayudan muchísimo y no son difíciles. Más bien, tienes la experiencia que cuando ellos empiezan a leerlo o tú guías la lectura, les encanta. Entonces, ahí sí me voy por mis documentos. Okay. Claro, hay trabajos de gamificación muy buenos también, Ok. pero eso sería para más pequeños. Ok. Para la caída de Roma. Los debates. ¿Dónde está el germen de la destrucción? ¿En los bárbaros o ellos mismos? ¿Por qué cae? ¿Y harías eso de dividir el salón y que debatan unos con Crear otros? grupos Ok. como que si fueran historiadores, que defiendan por qué sí fueron los bárbaros o por qué eran ellos mismos los que estaban autodestruyéndose, pues. Eso sería interesante. Eso lo he hecho con grupos pequeños de edad. Ok, no, tranquila que sí se entendió. Ok. Para la Revolución Mexicana. Las 8 horas de trabajo laboral, sería bueno compararlo con nuestra ley de trabajo, nuestra primera ley de trabajo,
Bueno, la Revolución Mexicana tuvo muchas cosas, pero eso es un hito importante en América, 8 horas de trabajo frente a la explotación que había. Ok. Para la Revolución Industrial. Ese es un tema muy lindo, me gusta mucho. Bueno, lindo entre comillas porque es duro, es triste, pero con las cartas de los industriales, lo que llamamos los catecismos industriales, y las cartas de críticas al trabajo de explotación infantil. Ok. Los niños que todavía se ve actualmente en niños cadenas mutilados, rápidas, sí. niños ciegos, eso fue el costo de la Revolución Industrial. Ok. Para la Gran Depresión. Wow. Ahí hay algo que vi recientemente que me gustaría trabajarlo. Son unas estadísticas de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, donde tienen los datos de la cantidad de suicidios que hubo en ese momento. Eso sería interesante, partir de cómo eso llevó a la gente a acabar con su propia vida, ¿no? Sí, o sea, total. En adultos, obviamente. Sí, no, tranquila. Ok. Para la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Mira, ahí sí te digo que lo mejor es el cine, ¿ok? Claro, ahorita, hace como unos 10, 15 años, los alemanes desclasificaron muchos archivos que sería interesante meterles el ojo, me imagino que ellos lo están haciendo, y sería interesante para trabajar ese tema. Pero de eso sí tenemos mucho cine interesante y que varios historiadores nos han dado análisis muy buenos que se pueden trabajar en el aula. Ok. Para la Guerra Fría y el desarrollo de TAT. Mira, la Guerra Fría yo le he trabajado en Comunicadores con el Superagente 86. Ok. Porque es una sátira perfecta para entender lo que significó desde la cotidianidad la Guerra Fría. Más allá de que es un enfrentamiento frío, no es en caliente, no es de disparo. Claro. Pero es un tema de espionaje interesante y que bueno, pues me he servido del superagente para eso. Entonces, sí ha sido chévere. Algo así tipo Misión Imposible. Misión Imposible también, nace de esa idea, pero en el caso del superagente es la sátira y que lo he combinado con el conocimiento de los muchachos en audiovisuales. Pues. Ok, sí, claro. Por eso te digo, cada grupo tiene su particularidad. Esto con los chicos de comunicación en posmodernidad era como anillo al dedo. Y por último, la independencia y las colonias hispanoamericanas en el siglo XIX, Brasil versus Hispanoamérica. Wow. Sí, complejo, mira, hay que pensárselo, comparaciones, diferencias, documentos, libros. No hay mucho cine audiovisual que yo sepa al respecto. Que yo sepa tampoco. Una que otra cosa en Colombia, con la Pollack, en Venezuela, una que otra cosa, Brasil no sé mucho, en la parte audiovisual, pero mira, hay que investigarlo. Sí, totalmente. Tienen tarea, muchachos, investigar eso. Bueno, Yani, quiero darte muchísimas gracias por compartir tus ideas y experiencias sobre la enseñanza. Estoy muy agradecida, aprendí muchísimo hoy. Qué bueno, yo también. Y qué bueno hoy escuchar mucho de eso, de valorar a los profesores, de todo el trabajo que tienen y todo el trabajo que hacen de fondo. En verdad, muchísimas gracias hoy por estar aquí y por compartir conmigo. Bueno, y con todos nosotros. Sí, gracias a ti, gracias al equipo, a Frix, a su equipo, a Rainer. También gracias a la universidad. Quiero mencionar a la profesora también Yolibet Ollarves, que ha sido una gran instructora en este inicio, a la gente de Capital Humano, a Catherine, a Ingrid, que han sido muy gentiles, a mi escuela, mi director y en especial a mi jefe de departamento, que han sido muy amables, han sido unos maestros, el profesor Luis Daniel Álvarez, Rainer, que lo encontré aquí. De verdad que muchísimas gracias y bueno, por la oportunidad de poder expresar lo que estamos investigando y que ojalá esto pueda ser compartido con más personas. Muchas gracias. Claro que sí. A todos los oyentes, gracias por escuchar y no olviden buscarnos y seguirnos en Spreaker y Spotify como Universidad Metropolitana y en YouTube como Canal Unimed. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.